Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Comenzamos entonces con esta tercera parte titulada Números reales. Vamos a hablar un poco del conjunto de los números reales, pero previamente te quiero comentar que en el canal hay otro video con una explicación un poco más detallada de cómo se constituye este conjunto de números y que te dejo arriba para que lo puedas ver si así lo deseas. Vamos a recordar entonces un poco cómo está conformado este conjunto, pero para ello previamente vamos a hablar de otros conjuntos anteriores, por decirlo de alguna manera. Por empezar tenemos el conjunto de los números naturales. Recuerden que el conjunto de los números naturales es el conjunto que está formado por aquellos números que nos permiten determinar la cantidad de elementos que tiene un conjunto no vacío. Comenzando desde el 1, este conjunto es un conjunto ordenado, es un conjunto infinito y tiene primer elemento que es el número 1. Pero luego hemos visto el conjunto de los enteros, al que simbolizamos con la letra Z, como se muestra en la pantalla, que básicamente está constituido por los números naturales que hemos descrito anteriormente, pero le vamos a agregar el 0 y los opuestos de esos números naturales. Entre paréntesis quiero aclarar que esto en realidad no es tan así. En realidad tiene que ver con clases de equivalencia, pero ese es un tema más profundo que excede a los objetivos de este video. Luego tenemos el conjunto de los números racionales, que se definen como todas las expresiones de la forma a sobre b, de manera que a sea un entero y b sea un entero distinto de 0. Es decir, todos los números que se pueden escribir como fracción y que incluyen, por supuesto, a todos los enteros, que son aquellos que tienen denominador 1. Luego tenemos el conjunto de los números irracionales, que en contraposición al conjunto anterior son aquellos que no pueden escribirse como la división de dos números enteros, como por ejemplo lo son el número pi, el número de oro, el número e, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, etc. Por último, entonces, si llegamos al conjunto de los números reales R, que básicamente es la unión entre el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Vamos a hablar de algunos subconjuntos destacados del conjunto de los reales y vamos a ver también cómo se indican. Por un lado tenemos el conjunto al que podemos llamar R+, que, como escribimos, está formado por todos los x reales, los x pertenecientes a los reales, tal que x sea un número mayor que 0. Estamos hablando, por supuesto, de todos los números reales positivos. También tenemos el conjunto R+, que incluye al 0, que lo vamos a indicar como se muestra en la pantalla, y que está formado por todos los x pertenecientes a los reales, tal que x sea mayor o igual a 0. Es decir, todos los números positivos, pero también además le agregamos el número 0. Tenemos el conjunto R-, que está formado por todos los x reales, tal que x es menor que 0, es decir, los números reales negativos. Y por último, los reales negativos, al que le agregamos el 0, que está formado por todos los x pertenecientes a los reales, tal que x es menor que 0 o también igual a 0. Los números reales se pueden representar en una recta numérica de la manera en que lo vamos a explicar a continuación. Bueno, por empezar, dibujamos un eje que suele dibujarse en forma horizontal, pero bueno, eso depende del contexto del problema que estemos trabajando. Le vamos a poner un nombre a este eje, que es la X que aparece a la derecha. Vamos a indicar dónde estaría el número 0 para nosotros y luego elegir un vector unitario, es decir, un vector que tenga medida 1, que va a ser el que va a definir la unidad en la escala. Entonces ahí marcamos el número 1. Una aclaración muy importante que quiero hacer al respecto es la siguiente. Si se fijan en la figura, yo elegí no poner ninguna flecha ni a la izquierda ni a la derecha del eje. Aunque por convención puede aceptarse que se escriba una flecha. En este caso, esta flecha estaría a la derecha.
que indique el crecimiento de los elementos del conjunto, es decir, para qué lado van creciendo los números reales. Lo que sí es incorrecto es escribir una flecha a la izquierda también, porque eso da una idea errónea de doble crecimiento y puede traer aparejada algunas cuestiones que terminen haciéndonos equivocar en conceptos. Así que yo no lo recomiendo. Vamos a ver el siguiente ejemplo para marcar un conjunto de números en esta recta numérica, y en este caso vamos a tomar un conjunto H que está formado, como podemos ver, por todos los X pertenecientes a los reales, tal que X sea mayor o igual que 1 y simultáneamente menor que 3, o X que sea igual a menos 1. Vamos a analizar por partes cómo dibujaríamos este conjunto. Por empezar, vamos a marcar todos los puntos, que los marcamos en rojo, que sean mayores que 1 y menores que 3 a la vez, es decir, todos los números que estén entre 1 y 3. Ahora, la X puede tomar el valor 1, porque en el conjunto me da la orden que sea mayor o igual que 1, con lo cual a esto lo vamos a indicar en la gráfica con un punto como se está mostrando en la pantalla. Acá también voy a aclarar que a veces se elige escribir un corchete, notación que para mí es errónea porque eso lo vamos a dejar específicamente para los intervalos, que lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, los X tienen que ser menores al número 3, así que esto nos está diciendo que no va a ser el número 3, estos X no pueden tomar el valor 3 específicamente, y eso lo vamos a indicar con un punto abierto como el que se está mostrando en la figura. Pero además que X cumpla esa condición que esté entre 1 y 3, incluyendo el 1, también si X vale menos 1, por eso el O forma parte de este conjunto, así que vamos a dibujar ese puntito que queda separado ahí al costadito, que es el menos 1, y ahí tendríamos representado nuestro conjunto H. Una característica muy importante del conjunto de los números reales es que se trata de un conjunto denso. ¿Qué significa esto? Que entre dos números reales siempre podemos encontrar otro número real, cosa que no pasa, por ejemplo, en el conjunto de los naturales. Si yo tomo el 2 y el 3, que son dos números consecutivos, entre 2 y 3 no existe otro número natural. Pero en los reales sí es posible encontrar un real entre dos reales dados. Vamos a hablar ahora de lo que se denominan cotas y extremos, y para ello vamos a tomar el mismo ejemplo del conjunto H que estábamos analizando anteriormente, que lo estamos dibujando en la pantalla. Se define como cota superior de un conjunto a lo siguiente: sea H incluido en R, vamos a decir que S minúscula es una cota superior del conjunto H si y solo si, y vamos a leer literalmente lo que dice ahí: para todo X perteneciente a H se cumple que S es mayor o igual que X. Esto traducido al lenguaje natural nos está queriendo decir lo siguiente: el valor S va a ser una cota superior del conjunto si SS supera a todos los valores del conjunto, o al menos es igual. Aclaro en este punto que si es igual, tiene que superar al resto de los X del conjunto. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a analizar los siguientes ejemplos en el conjunto H que venimos trabajando. Supongamos que marcamos este punto, que es el menos un medio, y queremos saber si se trata o no de una cota superior. Bueno, podemos observar que este número menos un medio, de hecho, es menor a todos los números del conjunto porque se encuentra a la izquierda del conjunto. Así que este no va a ser una cota superior. Veamos ahora el caso del número 0, que lo estamos marcando, y pensemos lo siguiente: si bien 0 es mayor que menos 1, es menor que todos los números que están entre 1 y 3 y forman parte del conjunto. Así que 0 tampoco es una cota superior. En cambio, el número 4 que estamos marcando sí es una cota superior, porque fíjense que es mayor que cualquier número que esté en el conjunto. De hecho, con que sea igual también alcanzaría, pero bueno, justo 4 es mayor que todos los números que están en el conjunto. Así que entonces sí se trata de una cota superior. Si un conjunto tiene al menos una cota superior, vamos a decir que el mismo está acotado superiormente. En este caso,
este conjunto H está efectivamente acotado superiormente. Vamos a definir ahora lo que se llama supremo de un conjunto, que lo simbolizamos con la letra S mayúscula, y básicamente es la menor de las cotas superiores. Fíjense que en el ejemplo que estábamos analizando, ese número 4 es una cota superior, pero no es la menor de las cotas superiores. De hecho, 3 también es una cota superior del conjunto y, como podemos observar, es la menor de todas. Así que en este caso el supremo es S igual a 3. Y se define como máximo del conjunto, y lo vamos a escribir con una M mayúscula con un subíndice, la letra A la menor de las cotas superiores también, pero siempre que pertenezca al conjunto. Noten que en este caso el número 3, que es el supremo, no pertenece al conjunto que estamos analizando, así que vamos a decir que este conjunto no tiene máximo. Vamos a hacer un análisis similar, pero ahora vamos a hablar de lo que se llama cota inferior. En la pantalla podemos ver la definición formal de lo que es una cota inferior, a las que escribiremos con I minúscula. Bueno, básicamente un número real es cota inferior de un conjunto si es menor que todos los números del conjunto o a lo sumo igual. Vamos a analizar en este conjunto H que estábamos trabajando, y si tomamos el número menos un medio, fíjense que menos un medio es menor a todos los números del conjunto, así que en este caso se trata de una cota inferior. En cambio, 0 es mayor que menos 1, que también está en el conjunto, así que en este caso no se trata de una cota inferior. Y si nos fijamos en el número 4, por ejemplo, que lo estamos marcando, evidentemente esto tampoco se trata de una cota inferior. Vamos a decir que si un conjunto tiene al menos una cota inferior, entonces está acotado inferiormente. Y de paso quiero aclarar que si un conjunto está acotado tanto inferior como superiormente, directamente podemos decir que el conjunto está acotado. Se define entonces como ínfimo, y lo vamos a representar con una I mayúscula, a la mayor de las cotas inferiores. En este caso, notemos que para el ejemplo, el ínfimo es el número menos 1. Y vamos a definir como mínimo, y lo vamos a representar como se muestra en la pantalla, a la mayor de las cotas inferiores en el caso en que pertenezca al conjunto. Como acá el menos 1 sí pertenece al conjunto, este conjunto H tiene mínimo absoluto y es menos 1. Antes de continuar con el video, te quiero recordar que si te gusta el contenido de este canal, te suscribas y apretes la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. A partir de la definición de conjunto acotado, podemos definir lo que se conocen como intervalos acotados. Ustedes van a notar en la materia que vamos a trabajar un montón con este tipo de expresiones y vamos a ver a qué nos referimos. Vamos a comenzar definiendo lo que se conoce como intervalo cerrado y que se va a anotar como se muestra en la pantalla. A, punto y coma B, encerrados entre dos corchetes. Este es el conjunto de todos los X pertenecientes a reales, tal que X sea un número que esté comprendido entre A y B. Es decir, que X sea mayor o igual que A y simultáneamente menor o igual que B. Por supuesto que asumimos de entrada que el número A es menor que el número B. Cuando lo representamos en la recta real, nos queda como se está mostrando en la pantalla. Básicamente es el conjunto de números comprendidos entre A y B, incluyendo a A y a B. Definimos ahora como intervalo abierto y al menos yo prefiero anotarlo de esta forma, es decir, encerrar a los valores A y B entre corchetes que estén apuntando hacia el otro sentido, o sea, hacia el sentido no natural de escritura. ¿Por qué prefiero esto? Porque a veces se utilizan paréntesis para indicar los intervalos abiertos y esto puede confundirse, por ejemplo, con un par ordenado que tiene la misma simbología. El intervalo abierto es este conjunto que está formado por todos los X pertenecientes a los reales, tal que X
sea mayor que A y simultáneamente menor que B. Es decir, gráficamente lo podemos ver como el conjunto de los números comprendidos entre A y B, pero como X tiene que ser mayor que A, el número A no forma parte del conjunto, y como X tiene que ser menor que B, el número B tampoco forma parte del conjunto, así que lo vamos a dibujar como se muestra en la figura. Por último, entre los intervalos acotados existen los que se llaman intervalos semicerrados, o también se pueden llamar semiabiertos porque dependen de cómo lo estemos viendo. Tenemos este intervalo semicerrado por izquierda, que es el que se muestra en la pantalla, que está formado por todos los X pertenecientes a los reales, tal que X sea mayor con la posibilidad que sea igual a A y simultáneamente menor que el número B. Lo vamos a representar como se muestra en la pantalla y obviamente van a ser todos los números comprendidos entre A y B, incluyendo al A pero excluyendo al valor B. Y por otro lado tenemos al intervalo semicerrado por derecha, que es el que se muestra. Ahí vemos su definición, bastante similar al que acabamos de ver recién, y también vemos su gráfica. En este caso, por supuesto, este intervalo está formado por todos los números comprendidos entre A y B, incluyendo al número B, pero excluyendo al número A. Ahora, por último, vamos a hablar de los intervalos no acotados. Y vamos a comenzar con este primero, que es el intervalo semicerrado no acotado por la derecha. Lo vamos a escribir de la siguiente forma: un corchete a punto y coma más infinito y un corchete que esté apuntando hacia el lado contrario. Y acá quiero hacer una aclaración: como infinito no es un valor real, sino que es más bien una tendencia, entonces no podría estar nunca incluido en el conjunto y por eso se pone el corchete de esa forma, o el paréntesis para quienes prefieran anotarlos de otra manera. En este caso, este conjunto está formado por todos los X pertenecientes a los reales, tal que X sea mayor o igual que A. Es decir, no tenemos ninguna condición de tope superior, solamente queremos que los X cumplan que sean mayores o igual al número A. Así que lo vamos a representar gráficamente como se está mostrando en la figura. Son todos los números desde A hacia la derecha y vamos a incluir al número A. De forma análoga se puede definir intervalo abierto no acotado por la derecha. La diferencia con el caso anterior es que en el anterior era semicerrado y este es abierto. Entonces vamos a escribirlo como el intervalo que va desde A hacia más infinito, con los corchetes apuntando hacia los lados contrarios. Y vamos a decir que este es el conjunto formado por todos los X pertenecientes a los reales, tal que X supere al valor A, o sea que sea mayor que A. Cuando lo representamos gráficamente, podemos observar que son todos los valores que están a la derecha de A y no vamos a incluir al valor A en este caso. Por otro lado tenemos el intervalo semicerrado no acotado por izquierda, que lo vamos a escribir como se indica en la pantalla. El intervalo desde menos infinito hasta B. Recuerden que en menos infinito o en más infinito siempre va abierto. Está formado por todos los X pertenecientes a los reales, tal que X sea un número menor o igual que B. Es decir, este conjunto, como podemos ver gráficamente, está formado por todos los números menores que B y también por el propio número B. Por último, tenemos los intervalos abiertos no acotados por la izquierda, con un razonamiento muy similar a lo que venimos haciendo en los casos anteriores. En este caso lo vamos a anotar como desde menos infinito hasta B, pero con ambos corchetes apuntando en el sentido no habitual de escritura, y este intervalo está formado por todos los X reales, tal que X sea un número menor que B. Es decir, si el número X cumple que es menor que B, entonces forma parte de este intervalo. Como podemos observar en la pantalla, estamos viendo la representación gráfica de este intervalo, que obviamente consiste en marcar todos los puntos que estén a la izquierda del valor B, y por supuesto no vamos a tener en cuenta al valor B, así que allí vamos a hacer
un punto abierto. Y con esto terminamos esta tercera parte del capítulo 1. Espero que este video te haya sido de utilidad y por mi parte nos vemos en la próxima.